Buenas tardes, hermanos, gusto saludarles. Nuevamente estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor. Em, Antes de comenzar a estudiar las escrituras, vamos a orar un momento, ¿ok? Permíteme dirigir una oración. Señor, te damos las gracias por este tiempo en que nos permites reunirnos. Gracias por el recurso de la tecnología, Señor. Y sobre todo, gracias por la presencia tuya, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que nos llama, Señor, a diferentes lugares para estar juntos, Señor, y para darte adoración, Señor. Porque tú mereces ser adorado, Señor, estamos aquí. Y todo lo que hacemos hoy, todo lo que hagamos, Señor, es para tu gloria, Señor. En este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que seas tú, Señor, quien nos dé inteligencia, quien nos dé sabiduría para conocer tu palabra y conocer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este tiempo de estudio de tu palabra. Lo ponemos, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, por favor, de Marcos. Marcos capítulo 5, que vamos a estar estudiando hoy. Estoy asegurando que el volumen esté bien, esté todo correcto mientras los vas buscando. Si está todo bien, dale un, ¿cómo le llaman? Thumbs up, este signo, si estamos escuchándonos bien, ¿sí? Ok, entonces vamos a leer desde Marcos capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, ¿ok? Marcos capítulo 5, del versículo 1 hasta el 20. Ok, lo voy a leer entonces, dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, hasta ahí la lectura de la palabra. Marcos es lo que acabamos de leer. Y Marcos es interesante porque Marcos da bastantes detalles de este acontecimiento, pero el acontecimiento en sí se repite en dos otros de los evangelios, ¿ya? Se repite también tanto en Mateo como en Lucas. Muy bien, entonces
hay tres cosas que llaman bastante nuestra atención al haber leído esto. Hay varias cosas de las cuales podemos aprender, varias verdades que son interesantes aprenderlas y aplicarlas, pero hay tres cosas generales. La primera de ellas es el estado en el cual se encontraba esta persona. No se dice el nombre, ¿ok? No se dice el nombre, pero Marcos describe el contexto dramático en el cual esta persona vivía. Y Marcos describe la vida dramática de este hombre. Fíjate lo que dice el verso 2, ¿no? Cuando salió él de la barca, o sea Jesús, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, enseguida, de frente lo abordó, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, o sea un demonio, un hombre endemoniado. Inmediatamente vinieron los visitantes, llegó el barco, bajaron los visitantes y inmediatamente este hombre fue a darle la bienvenida, por así decirlo, ¿no? A ninguno de nosotros nos gustaría una bienvenida así, pero bueno, este hombre fue a darle esta bienvenida a Jesús. Parece que no sabía muy bien quién era. Ahora, ¿qué lugar es este en el que está viviendo? Dice que esta era la región o la tierra llamada de los Gadarenos. Cuando hemos estado leyendo la historia, hemos podido observar características de este lugar llamado de los Gadarenos. Por ejemplo, hemos visto que en este lugar había puesto un hombre endemoniado. Mateo incluso menciona a un segundo hombre. Mateo menciona incluso que había otro hombre más que estaba endemoniado. Pero para que te vayas dando una idea de este lugar, este era un lugar de densas tinieblas espirituales. ¿Ya? Con dos hombres endemoniados ahí viviendo en los sepulcros. El pueblo no los podía someter. Y ellos se hacían daño a sí mismos. Encontramos que en este pueblo, por ejemplo, habían hatos de cerdos. O sea, había gente que criaba y pastaba cerdos. Y acá te habla que por lo menos 2000 cerdos se arrojaron al mar. Entonces, tú sabes que para los judíos el cerdo era considerado un animal impuro. Y algunas actividades como pastar cerdos era una actividad que los judíos y especialmente los rabinos, los maestros judíos, pues ellos nunca se iban a querer involucrar en eso. Eso era impuro. Se iban ellos a contaminar. Eso es lo que ellos creían. Entonces todo esto sucedía en esta tierra de los Gadarenos. Sale la gente de los pueblos y de los campos, salen donde está Jesús y le piden a Jesús que se vaya de allí. Por eso te digo, este es un lugar oscuro, hermano. Este es un lugar oscuro. La gente sale en masa, masivamente, y le dicen a Jesús que se vaya de allí. ¿Ya? Y preferían quedarse ahí ellos sin Jesús. Y entonces, este es el lugar donde vivía este hombre. Ahora, Marcos menciona un poquito más de la vida de este varón. Dice, era un hombre con un espíritu impuro, que habitaba, o sea, que vivía, que había hecho su morada en los sepulcros, en las tumbas, en los cementerios. Y dice, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces, observa, no dice algunas veces, dice muchas veces, había sido atado con grillos y cadenas. ¿Y qué cosa había hecho este hombre? Las cadenas las había hecho pedazos y había desmenuzado los grillos. Muchas veces había sucedido esto. Él había hecho pedazos las cadenas y a los grillos que lo debían de sujetar los había despedazado. En pedacitos los había hecho. Entonces, realmente Marcos termina este verso diciendo algo interesante. Nadie lo podía dominar. Ahí está. Es el resumen un poquito de Marcos de lo que ha estado diciendo. Nadie lo podía dominar, dice, ni con grillos, ni con cadenas. No, este hombre estaba fuera de las capacidades humanas. Tratar de someter a un hombre así estaba fuera de las capacidades humanas. Ahora, esta parte es un poco triste, lo que sigue, dice el verso 5, y siempre, de día y de noche,
andaba gritando en los montes y en los sepulcros, o sea, sin descanso, de día y de noche, e hiriéndose con piedras, de día y de noche, sin descanso. Entonces, esa era la situación de este hombre, ¿no? Era una situación terrible, nadie lo podía dominar, pero aparte él de día y de noche, él no tenía descanso. Siempre estaba gritando, estaba como en un estado de desesperación, se cortaba. Y así estaba este varón cuando llegó Jesús. Ahora, verso 6 dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Ya? Corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, dijo. Porque le decía: sal de este hombre espíritu impuro. O sea, el demonio empezó a hablar y decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Eso no lo dijo el hombre. Ese Jesús, Hijo del Dios Altísimo, lo está diciendo el demonio, que reconocía y sabía quién era Jesús. Y le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes, imagínate. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo: me llamo Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Por lo menos una legión tenía un punto máximo de hasta 6.000 soldados romanos. O sea, era un número considerable, ¿no? Una legión podía tener hasta 6.000 soldados romanos. Tenía una cantidad menor, pero llegaba hasta los 6.000. Esa es la primera gran verdad que resalta en esta historia, es la condición de este hombre. No tenía esperanzas, estaba fuera del alcance o de la ayuda humana que se le pudiera proporcionar, y el hombre no tenía descanso, día y noche vivía así. Y el texto nos dice que este hombre estaba endemoniado, posiblemente no solo por uno, sino por muchos espíritus, muchos demonios. Entonces era un caso que no tenía solución desde un punto de vista humano, desde un punto de vista social, no tenía solución, ni desde un punto de vista médico. Incluso puedes pensar, no tenía solución ni desde un punto de vista científico. Esto estaba fuera, está fuera de lo que nosotros podríamos hacer. Ahora, cuando leemos esta condición, pues reconocemos, ¿no?, la gravedad de la situación, pero ¿sabes qué? Una cosa interesante es que nosotros, antes de conocer a Jesús, no estábamos tan lejos de esta condición. Antes de que nosotros conociéramos a Jesús, hermanos, vivíamos también en una condición de enemistad, de perdición. Y no estoy diciendo con esto que nosotros estuviéramos todos endemoniados, no estoy diciendo eso. Pero estábamos lejos de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados. Fíjate lo que dice Efesios. A ver, busca en tu Biblia, por favor, el libro de Efesios, el capítulo 2. El capítulo 2 de Efesios es bien interesante. Carta a los Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, se lo escribe a los creyentes en Efesios y le dice así, empezando con el verso 1, capítulo 2, versículo 1, le dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos, como este hombre gadareno que estaba muerto en cuanto a su relación con Dios, espiritualmente muerto y no conectado a la vida que es Dios. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. ¿Ya? Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos. Éramos por naturaleza nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, o sea, merecedores del castigo divino. ¿Ya? Enemigos de Dios y merecedores del castigo divino. Es lo mismo que este hombre estaba viviendo. Él era un hijo de ira, merecedor del castigo divino.
¿Qué hacía pues entonces Jesús allí? Vamos a la segunda verdad, vamos a enfocar. La primera verdad es la dramática vida que esta persona estaba viviendo, ¿ya? La vida dramática que esta persona estaba viviendo y que no está tan alejado espiritualmente hablando de lo que nosotros vivíamos. Que antes de terminar con esta sección, es bueno mencionar, es bueno recalcar de que si alguno de los oyentes todavía no ha conocido al Señor personalmente, todavía no se ha convertido a Cristo, es importante que lo hagas. Es lo más importante que existe, que conozcas a Jesús. Y si tu vida, como la de esta persona o como la de muchos de nosotros, ha sido un desastre, si tu vida ha sido un desastre, si has llevado tu vida basado en tu propia carne, en tu propio pensamiento y estás experimentando el desastre que eso produce, que eso ocurre, quiero que sepas que no hay ningún caso que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios. Dios hizo esto, Dios a este hombre fue hasta donde estaba este hombre para ayudarlo. Dios te puede ayudar también a ti. No importa cómo esté tu vida, hay esperanza. Si todavía estás vivo, hay esperanza porque el Señor tiene todavía sus planes en pie para ti. Fíjate lo que dice vamos a decir por así decirlo, esta segunda parte, ¿no? Entonces, vamos al versículo 10, ¿ya? Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Un gran hato, muchos, miles habían, por lo menos 2000. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dice así. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió, en multitudes, en masa, salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente tuvo miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Parece que a los demonios les gustaba vivir en ese lugar. Por eso te decía al principio que esta era una tierra de densa oscuridad espiritual. Los demonios no pidieron que los mandaran muy lejos. Los cerdos estaban más allá, a unos kilómetros, y los demonios pidieron que los mandaran allí. Ellos querían quedarse como en ese lugar, en esa área de oscuridad. Ahora, ¿qué hacía Jesús ahí? Porque un judío, un rabino, un maestro, ellos evitaban ir a lugares donde ellos pensaban se podían contaminar. Ellos evitaban ir a cementerios, tener contacto o estar cerca donde habían tantos cerdos y acercarse a un hombre endemoniado que vivía en los cementerios. Eso no lo hacía un maestro, un rabino judío. ¿Qué hacía Jesús allí? ¿Cómo es que llegó ahí? Vamos a ver el versículo 35, ahí en Marcos, o sea, el capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea. Jesús es quien le dice a sus discípulos, crucemos el mar, pasemos al otro lado. Y ahora el versículo 1 del capítulo 5 dice, vinieron al otro lado del mar. Ahí está. Entonces la iniciativa de ir a ese lugar de oscuridad, la iniciativa de ir a buscar a ese hombre fue de Jesús. Él les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del mar. Y ¿sabes qué? Pasar al otro lado del mar no fue fácil, al menos para los discípulos. Ellos pensaban que se iban a morir, porque se levantó una gran tormenta y pensaban que el barco se iba a hundir y que se iban a morir, se desesperaron. Y luego Jesús calmó la tormenta y pudieron ellos llegar al otro lado del mar, o sea, a esta región de los Gadarenos.
Entonces, vemos que Jesús tiene la iniciativa de ir allí donde allí donde están estos lugares que son densos, oscuros, donde hay gente como este endemoniado, que este sería el tipo más rechazado, más evitado en el pueblo. Pero podemos ver el corazón de Jesús. Él busca ir a este tipo de personas también. ¿Ya? Él busca ir a este tipo de lugares también. Y este mismo espíritu, el mismo espíritu de Dios que motiva y dirige a Jesús a ir hacia estos lugares, también lo hace con su iglesia. También lo hace con su iglesia. Así que quiero animarte a que si tú estás trabajando en un lugar que es difícil, en un lugar que es muy densamente oscuro y con personas difíciles, incluso hasta peligroso, que sepas que Jesús también hacía eso. Que el mismo Espíritu de Dios que instaba a Jesús a ir hacia estos lugares y llevar las buenas nuevas, insta también a su iglesia a hacer lo mismo. Y el Señor va con nosotros, no estamos yendo solos a esos lugares. Así que, qué bueno es el Señor, ¿no? Que Él sabía de este hombre y él decidió ir para allá. ¿Ya? Él decidió ir para allá. Ahora, quiero que veas algo. Volvamos a Efesios un momentito, otra vez. Volvamos a Efesios porque un poco te habla allí de la motivación que tiene el Señor cuando Él va y busca a aquel que está perdido. ¿Por qué lo hace el Señor? Mira lo que dice Efesios 4. Antes leímos Efesios y vimos la condición caída en la que estaba el hombre, ¿verdad? Enemigo de Dios, viviendo de acuerdo a la corriente del mundo y todo esto. Fíjate lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, no solo que tiene misericordia, sino que es rico. Por su amor, no dice así, dice por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oh, mira lo que dice ahí. Dice que Dios es rico en misericordia y que tiene un gran amor, por su gran amor con que nos amó. Aunque estábamos muertos, Él nos dio vida en Cristo. Entonces, qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios que tiene mira, este gran amor y esta gran misericordia que hace que Él tenga este deseo de ir a aquel que está perdido. Con mucho amor podemos decir entonces que Jesús fue a este lugar donde estaba este hombre gadareno. No fue fácil ir hasta ahí, ya no fue fácil, pero estaba allí, llegó a Él. Y tú sabes, amigo, amiga, que si estás escuchando y tú no has conocido también al Señor, tú sabes que Jesús te está buscando. Tú sabes que Él ha venido a este mundo a buscar a aquel que está separado. Entre ellos te ha venido a buscar a ti. O sea que te ha venido también a buscar a ti, ¿no? Así como nos ha buscado a nosotros. No fuimos nosotros quienes encontramos al Señor, fue Él quien nos encontró a nosotros y nos dio vida. Así como tú ves que Jesús va hasta este lugar de oscuridad a buscar a este hombre, así también va a buscarte a ti. ¿Ya? Entonces, que sepas que Jesús te ama. Jesús te ama y que Él es rico, es bueno, es rico en misericordia. Okay, entonces sigamos con la historia. Dice entonces que los demonios salieron, se fueron donde estaban los cerdos se arrojaron al precipicio, prefirieron morir los cerdos. Murieron como 2000 y la gente, los que cuidaban los cerdos, se asustaron y salieron, dice, a dar aviso, a avisar a la ciudad y a los campos y a decirle a la gente lo que acababa de suceder. Ellos le dijeron a la gente que a este hombre endemoniado ha venido un tal Jesús, si es que sabrían su nombre, y ha sacado a los demonios de él, los ha echado a los cerdos y los cerdos se han precipitado. Han muerto miles de cerdos, 2000 por lo menos. Ahora, recuerda que en tiempos no habían carros, no habían celulares, nada. Ellos tenían que ir a los pueblos y a las ciudades y a los campos a avisar a la gente. Han pasado días, por lo menos. Eso no sucedió todo en una tarde. Han tenido que pasar por lo menos un par de días hasta que ellos han vuelto con mucha gente a ver lo que había sucedido. Y se han encontrado con los cerdos de repente muertos y flotando y algunos en la orilla del mar. Y se encuentran con algo que
es incluso más sorprendente y que les causa miedo, porque todos conocían al hombre endemoniado. Ahora, cuando ellos llegan, verso 15, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Él estaba, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Fíjate, ellos llegan a Jesús primero. ¿Quién sabe, no? ¿Cuál habría sido la actitud de ellos? ¿Quién ha hecho esto? Se han ido a buscar a Jesús. Pero cuando llegan, ven al hombre que había estado endemoniado, al que todos le tenían miedo. Ven a este hombre que estaba sentado. O sea, en estos días, en este par de días mínimo, este hombre ha estado recibiendo instrucción de Jesús. Jesús no solamente lo liberó, lo salvó, le liberó, echó fuera los demonios y lo salvó, sino que lo ha estado instruyendo, le ha estado enseñando. Y el hombre, esta posición de estar sentado ante un maestro, se refiere también a eso, a que ha estado recibiendo un discipulado, una instrucción. Y está vestido porque antes estaba desnudo el hombre, vivía desnudo. Ahora está sentado, está vestido y está en su juicio cabal. Lo que antes no era así, no tenía descanso el hombre. Ahora tenía sensatez de pensamiento, pensaba bien. Se le podía pedir consejo y este hombre te daba un buen consejo. Imagínate, este hombre que había estado endemoniado. No, pues eso, ¿quién puede hacer eso, hermano? Si no solamente nuestro Señor. ¿Quién más puede hacerlo si no solamente nuestro Señor? El hombre estaba ahí y dice que la gente cuando llega y ve a este hombre allí sentado, estudiando la Biblia, digamos, por así decir, aprendiendo de la palabra, vestido y en su juicio cabal, dando opiniones y pensando, la gente se asustó. ¿Qué es esto? Dijo. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús. La gente le empezó a rogar a Jesús que se fuera de sus contornos. Wow. La gente tuvo miedo de Jesús, pero tuvo la osadía de pedirle, de rogarle que se fuera de allí. Entonces vamos a encontrar dos tipos de actitud cuando uno está frente a Jesús. O como el hombre que había estado endemoniado, o se sienta a sus pies y aprende de él, recibe la salvación, pone su fe en Jesús, desea aprender más de Jesús. Esa es una. La otra es, o prefiere que Jesús sea parte de su vida. Solamente hay dos posibilidades. O uno se acerca a Jesús, o uno lo rechaza. Y la gran mayoría optó por rechazarlo a Jesús. La gran mayoría. Ahora yo te estoy poniendo a Jesús enfrente tuyo. Si tú no has conocido a Cristo, ahora lo estás conociendo. Y por medio de su palabra el Señor está enfrente tuyo. ¿Y cuál va a ser tu decisión ante Él? ¿Vas a decidir, como este hombre, sentarse a sus pies, aprender de Él, buscarle, poner tu fe en Él? ¿O vas a decidir como la gran mayoría pedir que Jesús sea parte de sus vidas? Entonces, si has estado viviendo una vida alejada del Señor, yo te invito a que ahora consideres eso. Consideres arrepentirte de tus pecados. Consideres de que Jesús ha venido por ti y ha muerto en una cruz, ha pagado por tus pecados y ha resucitado. Y entonces tienes dos opciones: o te acercas a Jesús o lo rechazas, ¿no? Entonces, pero se tiene que tomar una decisión. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Es una cosa triste, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice, y la tercera parte, vamos a ver de este estudio, la tercera parte del verso 18. Al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara quedarse con él. Le rogaba que lo dejara, o sea, quería irse con Jesús. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gran misericordia. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Ahora, y dice, ¿sabes lo que el hombre hizo? Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, 10 ciudades, en esa área de las 10 ciudades de Decápolis,
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Esta es la segunda parte, la tercera parte. La primera tenemos el estado calamitoso, dramático en el cual vivía este hombre y por consiguiente todos nosotros. La segunda es el encuentro que tuvo con Jesús y cómo Jesús lo restaura, le da vida. Y algunos optaron por rechazar, pero en caso de este hombre, él quiso seguir a Jesús. Y la tercera parte es que Jesús nos salva, nos restaura, pero también nos da una misión. En el caso de este hombre, Jesús le dio una misión. Él quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo que no. No se lo permitió. Pero no le dijo, ok, no, puedes quedarte aquí ya y ya has aprendido suficiente, entonces puedes vivir tu vida bien, de ahora en adelante vas a estar tranquilo, ya no tienes demonios. No le dijo eso. Jesús le dio una misión. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de mí. O sea, a Jesús lo echaron, Jesús se fue, pero antes de irse, dejó un testigo, dejó un hombre que pudiera dar testimonio de lo que él había hecho, de cómo había su vida cambiado. O sea, tú ves el amor de Jesús. Él no se molestó, no se resintió con la gente y no le dijo, pues ustedes vean de aquí en adelante, sino que a pesar de que lo echaron, Él les dejó una persona ahí que pudiera darles testimonio. Y es de recalcar y de aprender la obediencia de este hombre. El verso final dice, y Él se fue. Con mucha tristeza de Jesús. De ver a Jesús partir, pero también con esa misión que nueva su vida. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en diferentes ciudades, hasta 10. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. La gente no quería escuchar a Jesús, pero ellos sí querían escuchar a uno de su propio pueblo. ¿Te das cuenta? Ellos no quisieron escuchar a Jesús, pero sí quisieron escuchar a uno de los suyos. Y dice que se maravillaban. ¡Wow! Decía. Quizás hasta algunos se arrepentirían de haber hecho irse a Jesús. Pero ahí está. Jesús le dio una misión. Este hombre se podría considerar el primer misionero de Jesús, el primer misionero gentil. El primer misionero gentil, o sea que no era judío. Como decir, de nosotros los misioneros, este es como nuestro antepasado. El hombre que fue liberado por los demonios, fue nuestro antepasado, ahora misionero. Entonces Jesús le dio una misión. Hermanos, para ir terminando, a todos nosotros que hemos sido salvados, o que el Señor ha extendido misericordia, y quien ha restaurado, el Señor ha restaurado nuestra vida, no nos ha restaurado para que nos guardemos el Evangelio, nos ha restaurado para que, como a este hombre, podamos declararlo a otros, podamos llegar a esos lugares que están en oscuridad, en tinieblas, y podemos llevar hasta allá el testimonio de Jesús. Y amigo, para terminar, si estoy hablando a aquel que todavía no conoce a Jesús. Si tú todavía no conoces a Jesús, mira, tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Jesús ha venido por ti, para darte vida, y vida eterna, restaurar tu vida. Mira lo que hizo con este hombre. Mira la vida pasada que tenía y la vida que ya empezó a tener cuando estaba con Jesús. Y le dio el Señor también una misión. ¿Tú sabes cuánto te podría usar Dios? ¿Cuánto te podría? ¿Cómo Él podría usar el trasfondo que tú tienes? Él podría usarte para que tú lleves el mensaje a muchas personas. Ya, esa es una vida, te da a vivir una vida con una misión, una vida con un propósito. Así que lo que vamos a hacer ahora es, si tú en tu corazón quieres ponerte a cuenta con el Señor, quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres dejar de lado la vida de pecado y quieres empezar a caminar con el Señor. Y si ya sabes que Cristo ha muerto por tus pecados y Jesús está vivo, lo único que tienes que hacer ahora es de corazón pedirle perdón al Señor y poner tu confianza en Jesús para siempre. Decídete caminar con Él, como este hombre lo hizo. ¿Ok? Entonces, si quieres hacerlo eso, pues créelo. Y si quieres expresar tu fe, tu creencia en el Señor, yo te invito a que puedas hacer esta oración, y con esto también vamos a estar terminando este estudio. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo y gracias por tu palabra y por lo que tú hiciste, Señor, la vida de este hombre.
Señor, si en este momento hay alguien que no te conoce, pero quiere conocerte, quiere poner su fe en ti, Señor, yo te ruego que tú estés obrando en este corazón y que tú puedas dar vida a aquel, Señor, que te busca, Señor. Gracias te doy por eso. Amigo, te invito a que repites conmigo esta oración, si es así el deseo de tu corazón. Puedes decir lo siguiente: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que por favor me perdones. Yo creo que tú has dado tu vida en la cruz por mí y has resucitado. Señor, yo pongo mi fe en ti, como mi único Salvador, como mi único Señor, de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Si has puesto tu fe en el Señor Jesús, mira, la oración es buena, es bueno orar, pero la oración en sí no te salva, sino la fe que hayas puesto en Jesús. Así que si le has pedido perdón, te has arrepentido, has puesto tu confianza en el Señor Jesús, yo te ruego que por favor nos los dejes saber, ¿ya? Para poder darte material. Si necesitas una Biblia, te podemos proporcionar una Biblia. Ya conoces al pastor de la iglesia, al pastor Jorge, puedes mandarnos un mensaje si gustas ahí en el Facebook, pero nos gustaría orar por ti y estar en contacto contigo y proporcionarte una Biblia si es que la necesitas. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a todos por su atención y pues que Dios me los bendiga. Hasta la vista.